Con su venia, Presidenta. Esta intervención es por las y los millones de mexicanas y mexicanos que siguen esperando, gracias, salir de la pobreza de la que les prometieron que los iban a sacar. Buenas tardes, señora secretaria. Hoy Acción Nacional exige respuestas precisas, ya que no ha contestado ninguna de las preguntas que ya le hicieron y porque no aceptamos discursos que disimulen crisis. Los datos muestran que la pobreza no es un mito, es una urgencia nacional. Usted hoy viene con el relato oficial que pretende hacernos creer que todo va bien mientras México se hunde en la pobreza, la opacidad y el uso electoral de los programas sociales. Y voy a comenzar con una pregunta que usted no ha sabido responderle al país ni a este Senado. ¿Cuáles son los pobres que presumen van desapareciendo? En 2024, el INEGI informó que el 29.6% de la población mexicana, aproximadamente 38.5 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza multidimensional. 5.3%, alrededor de 7 millones, vive en pobreza extrema. En el ámbito rural, la pobreza alcanza el 45.8%. La realidad y sus cifras simplemente no coinciden. ¿Y sabe por qué no coinciden, secretaria? Porque la institución que debería verificar esas cifras, el Coneval, al que, por cierto, usted hoy se refirió a él en tiempo presente, como si lo extrañara, fue debilitada, ignorada y prácticamente desmantelada. Si destruyes al árbitro, cualquiera puede inventar el marcador. Hoy no existe una institución autónoma que verifique sus padrones, sus evaluaciones o sus supuestos éxitos. Eso, secretaria, se llama opacidad deliberada. Hablemos de reglas de operación, o mejor dicho, de la ausencia de ellas. Este gobierno opera miles de millones de pesos sin reglas claras, sin criterios públicos, sin evaluaciones externas y con padrones que solo ustedes ven. Ustedes controlan y que ustedes manipulan. En este país es imposible auditar los padrones. La política social del gobierno federal funciona como una caja negra que solo sirve para esconder errores o para esconder abusos. Y las consecuencias de esta opacidad son tangibles, porque mientras usted presume censos en comunidades como Atempa, Yamatlán, Veracruz, damnificados por las inundaciones de octubre y noviembre, fueron abandonados. A más de un mes de las lluvias, 30 familias con casas destruidas no habían sido censadas. Tuvieron que arriesgar sus vidas caminando 4 horas solo para entregar una credencial de elector que resultó inútil, pues no les ha llegado ningún apoyo. Tienen que cruzar el río para entregar otra vez una credencial y seguir sin alimentos, sin una despensa que les pueda durar o que solo les dura unos cuantos días. Ante esta realidad, ¿cómo se atreve a hablar usted de bienestar? Su secretaría se ha convertido en una fuente de manipulación electoral. Y doy 2 casos específicos. El primero, un escándalo en San Luis Potosí. Como señaló el medio La Orquesta, presuntamente se solicitaron más de 5 millones de pesos para operativos inexistentes en San Luis Potosí durante la veda electoral de 2024. El exempleado Dorian Morúa denunció que esta fue una simulación para justificar gastos, acusando el uso de programas sociales como herramienta de presión política. Señora secretaria, ¿quiénes fueron investigados? ¿Cuántos fueron sancionados? ¿O este caso también lo van a barrer bajo la alfombra? Segundo caso, los acordeones para la elección judicial. Se demostró que la Secretaría del Bienestar pagó las impresiones de los acordeones para manipular la elección judicial. Esto no fue un accidente. Una empresa, Impresores en Offset y Serigrafía, que ha acompañado a su movimiento desde el 2001, recibió un contrato de 498 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar precisamente, para la manufactura de materiales que presuntamente guiaron la votación a favor de candidatos oficialistas.
El 85% de la facturación de esta empresa en los últimos 7 años proviene de contratos con la Secretaría del Bienestar. Secretaria, esto es un crimen. Los recursos de los más pobres no son dinero para operadores políticos. Usted tiene la obligación de garantizar la integridad de los datos de los beneficiarios, pero hace unos días ocurrió algo gravísimo. El robo en oficinas del bienestar, donde se llevaron información personal, padrones y bases de datos completas. Esto provocó que se detuviera la dispersión de apoyos. ¿Quién responde por esta filtración masiva? ¿Quién permitió que los datos estuvieran tan desprotegidos? Con base en todos estos hechos, le pregunto, secretaria, los programas sociales son derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. ¿Puede usted garantizarle a este Pleno que ningún servidor de la nación, operador político o persona vinculada a su secretaría está condicionando la entrega de los apoyos? Y la ilustro, secretaria, decir que los programas sociales tienen una historia ligada con su proyecto nacional es querer apropiarse de esos programas. Cuando usted acaba de decir aquí que los programas sociales no tienen partido político. Secretaria, tras las reiteradas denuncias de uso electoral, el presunto desvío de más de 5 millones de pesos en San Luis Potosí durante la veda electoral y el uso de un contrato de 498 millones de pesos de su secretaría para imprimir los acordeones que guiaron la votación judicial, la pregunta es de fondo y me gustaría que sí me la contestara. ¿Cómo puede garantizarle usted a este Pleno y a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que los apoyos que distribuye son tratados y operados por su dependencia como un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y no como una dádiva que se puede condicionar o manipular? Y le recuerdo que está usted bajo juramento de decir verdad. ¿Es cuánto?